Ya estamos de regreso desde Mérida. Nos acompaña Mauricio Sahuí Rivero, él es secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán. Mauricio, estábamos platicando precisamente de comunicación política, pero allá en la Sede Sol, ¿qué hacen además? Digo, porque ya estuvo bueno. ¿Cómo además? ¿Qué tiene que ver la comunicación política? Creo que la política social del Estado tiene un gran reto. Hoy tiene un rumbo muy claro. El gobernador del Estado ha implementado una política integral en donde, recordando un poco en el tema del combate a la pobreza, son dos columnas fundamentales, la de la mejora del ingreso y la de la atención de las carencias. Y en la mejora del ingreso, en donde va ligado que el crecimiento económico con mayor inversión pública, privada, mayor productividad, mayor consumo interno, todos esos elementos tienen que tener una característica fundamental, que es una mejor distribución de la riqueza. En ese sentido, el Yucatán tiene hoy grandes oportunidades. Yucatán está avanzando según las cifras que nos han señalado por Coneval. Fuimos el estado que más creció en el rubro de mejora del ingreso de familias que estaban en condición de pobreza, que rebasaron la línea del bienestar, que le llaman, que es una suma que surge de una fórmula de ingreso que debe haber en las familias para que no se consideren que se encuentran en pobreza. Y pues esto lo vemos también fundamentado en las inversiones que estamos viendo en el Estado. Hoy vemos una industria que está creciendo, vemos inversiones importantes en el sector servicios, particularmente en el turismo, vemos en la zona de agroindustria del oriente, del sur del Estado, un crecimiento importante, y pues todos estos elementos han abonado para que estos desarrollos se estén dando. El gran reto que tenemos es cómo construir agendas económicas vinculadas a zonas geográficas específicas donde tenemos los mayores retos en comunidades que viven con condiciones de vulnerabilidad, para ligar a quienes están viviendo en esas condiciones y estar en el sector productivo de nuestro estado. Esta semana estuve casualmente en las universidades del sur del estado, en la Universidad Tecnológica del Mayab, en Peto, en Tecash, en donde hay jóvenes que están destacando en la actividad turística, en tecnologías de la información. Seguimos hablando de solo de la campaña. No, estamos hablando de la política social. Oye, tú te caches. Porque destacan en turismo, pero ¿a qué te refieres con destacan en turismo los jóvenes? Estos jóvenes están hoy, tenemos casos de jóvenes que están siendo contratados por empresas muy importantes. Obviamente lo primero que tenemos en la Riviera Maya, jóvenes que están siendo contratados aquí en la ciudad de Mérida, que han sido premiados incluso a nivel nacional por los éxitos que están obteniendo, casos de éxito que nos comentaban los rectores de ambas universidades, de estos jóvenes que están creciendo. Lo importante es cómo esas... Nada, por entender tantito, casos de éxito como empresarios, como gerentes, como... Unos de ellos, hay un caso de, no recuerdo el nombre de este muchacho, un chef, que hoy es gerente de un hotel Gran Velas, donde es el chef del hotel, y que surgió ahí él es, según entiendo, de un municipio del sur del estado, en donde adquirió habilidades, destrezas en nuestras universidades. Y tuvo la oportunidad para desarrollar esa genialidad, porque ser un chef es como ser un artista, ¿no? Bueno, en la Universidad del Mayab, en la que está en Peto, ya van a construir tienen un taller mecánico muy grande en donde ya tienen convenios con la Mercedes-Benz, ya tienen convenio con la Ford, ya tienen convenio con distintas empresas automotrices, donde los muchachos están haciendo sus prácticas en esos lugares, pero no existen talleres de esa envergadura en esas zonas. Entonces ya se va dando condiciones para que esos servicios que se concentran muchas veces solo en la ciudad de Mérida ya se vayan distribuyendo por toda la geografía estatal. Pero independientemente de eso, yo creo que las agendas económicas que se tienen en determinadas zonas puedan verse fortalecidas a través de las competencias, el desarrollo humano, para que podamos entonces lograr esta distribución que queremos de la riqueza y que no tengan que estar viajando y generándole costos a las personas que obtienen empleos en otras partes. Oye, Mauricio, ayúdame a entender un poquito. Yo creo que la línea es muy delgada cuando hablamos de pobreza. Hablamos de disminución, datos oficiales me indican que sí. Mi pregunta es,
hablas de aumento de ingreso. ¿Cuánto de ese ingreso que ha aumentado proviene de las políticas públicas sociales? ¿Por qué te lo pregunto? 1 de cada 3 estudiantes recibe una beca. Obviamente es un ingreso más para la familia. Hay no sé qué cantidad de programas sociales, 65 y más, hay cualquier cantidad. Esos son ingresos para las familias y han ido en aumento, cosa que aplaudo. No estoy criticando al gobierno por hacer eso, pero mi pregunta es, en Yucatán, de ingresos propios que no vengan de la fuente oficial, ¿sí ha aumentado el ingreso de las familias? Porque Mérida es muy bonito, la zona conurbada es a todo dar, tenemos industrias y más que están llegando. No sé. ¿Eso ha funcionado, lo que quiere decir? No sé si tengamos 2 estados, porque si tú te vas, y si alguien conoce ahorita el estado eres tú, si tú te vas al oriente y te vas a un municipio que te guste, Calotmul, Espita, cualquiera que te guste, ¿de veras está aumentando el ingreso familiar como ingreso propio o es lo que reciben del gobierno lo que hace ese aumento? Según las cifras que tenemos, recordemos, del 10.7% de la población que estaba en pobreza extrema, disminuimos a 6.1%. Esto significa que el total de pobreza que tenemos, que estaba en 2012 en 48.9 y hoy está en 41.9, dentro de ese 41.9, hoy hay un 6.1 en pobreza extrema. No obstante, en lo que vienen siendo los niveles de socioeconómicos de la población yucateca, podríamos pensar que el 10.7 que teníamos, que disminuyó a 6.1, pasaban esos casi 4 puntos porcentuales al nivel de pobreza moderada. Era lo lógico, pasar de ese nivel extrema, mejoras y pasas al siguiente. ¿Cómo puedes pasar al siguiente nivel? Dejas de tener alguna carencia, a lo mejor te tocó un baño, a lo mejor te tocó una beca, a lo mejor te tocó un cuarto más en la casa y dejas de tener alguna carencia y eso hace que brinques al siguiente nivel. El siguiente nivel es cuando ya mejoras el ingreso. Ese ingreso, a lo que voy, es que lo lógico hubiera sido que el 10.7 cuando disminuye a 6.1 haga que el siguiente nivel aumente, es decir, tu pobreza moderada, que estaba en 35.2 si mal no recuerdo, llegara casi a 40%. Por eso es que subieron. Por eso es que subieron. Los que eran muy pobres, dejan de ser muy pobres, se vuelven pobres moderados. No obstante, pasaron de esa línea a carencia a vulnerabilidad por alguna carencia, es decir, dejaron incluso el nivel de pobreza moderada porque hubo mejora en el ingreso. Se calcula que alrededor de 90,000 yucatecos dejaron esa condición. ¿Qué quiere decir esto? Que solo lo que tenemos en ingreso, según la fórmula, marca que para las zonas urbanas la línea de bienestar está más o menos en 1,800 pesos al mes por persona. Esto indica que estas personas lograron un mejor empleo o un mejor ingreso, no necesariamente gracias a alguna política pública de tipo de beca que se vaya otorgando. Pues por un tercero. No necesariamente. No necesariamente. Pero sí tienen alguna influencia si consideramos algunas pensiones de 65 y más y cuestiones que se han estado dando, pero esas ya existían y no nos marcaban diferencias en años anteriores. Este año se marcan las diferencias y va ligada a mejora en la generación de empleo, va ligado a mejora en el crecimiento económico del Estado y esos ingresos que están teniendo estas familias, considerando que es por persona, están marcando esas diferencias. 90,000 personas, comentaste 90,000 personas. 90,000 personas y hubieron 60,000 nuevos empleos. Exacto. No 60,000 nuevos empleos. En lo que va a los 5 años, sí. En los 5 años. En Yucatán. En Yucatán. Pero no ese rango de pobreza extrema. Sí, no tiene nada que ver con eso. No. Por eso yo nada más quiero precisar para que yo comprenda y tal vez alguien que nos esté oyendo tampoco lo comprenda. Yo entiendo si pasas de pobreza extrema porque ¿qué mides en pobreza extrema? Que tenga un piso firme, que tenga un servicio de salud, que tenga un servicio de educación, nada más precisando, recordemos, son 2 columnas. Una, la del ingreso, que pases la línea del bienestar,
sí, que es esta fórmula que te indica que hoy en zonas urbanas está como en 1,800 pesos. Urbanas y en rurales como en 1,400. O sea, una familia de 5 personas 1,400. debería de tener 5, 10 cada mil, uno 9,000, 1,800. por eso 9,000 pesos. Entonces, de ahí estamos hablando. Y lo otro es la de atención de carencias en 6 dimensiones: la de la alimentación, educación, seguridad social, salud, espacios de la vivienda y calidad de los mismos y servicios de la vivienda. Okay. Esos son los rubros que se califican para que quien se considera en pobreza extrema, quien está debajo de la línea del bienestar, quien gana menos, hay una línea mínima del bienestar, quien gana menos de los 1,400. En el caso del interior del estado estamos hablando de la línea mínima, porque son dos: la línea del bienestar, que está en 1,400, y la línea mínima del bienestar, que está más o menos en 1,000 pesos. Quien está debajo de los 1,000 pesos y tiene 3 o más carencias, alimentación, educación, salud, etcétera, las que dijimos, se considera en pobreza extrema. Claro. Si ya logras superar esa línea mínima del bienestar y te tocó un baño, por decir algo, ya estás en pobreza moderada, por así decirlo. Bueno, si yo le doy una despensa, no estoy combatiendo la falta de alimento, porque se consume la despensa y se quedaron en la misma pobreza. Sí, porque incluso la pregunta que hace la ENIC, la encuesta, no va ligada a si hoy se comió, sino regularmente se come sano, variado y suficiente, que es lo que se va combatiendo en esto. Oye, Mauricio, ¿y cuántas personas no te aceptan un baño para no salir de esa pobreza extrema? Y por si le das eso, entonces pierden otro tipo de apoyos. Sí hay casos de algunos que han sido prostituidos en algunos lugares. Afortunadamente son casos de excepción porque la necesidad es mucha. No existe una persona que en su sano juicio te diga no quiero el baño o no quiero el cuarto, cuando están viviendo esa necesidad todos los días, ¿no? Además, creo que el cambio de política para involucrar a las mamás, a las mujeres, ¿no?, en la implementación de todos estos programas, vino a ser el detonante que cambió. Que es genial, porque la mujer sí es mucho más ordenada, mucho más ahorradora, ¿no? Sí, la mujer es una aliada de la política social por la prioridad que tiene de sacar adelante a la familia. Entonces la mujer tiene dinero, tiene ingreso y lo primero que piensa es en la salud del niño, en la educación del niño, en la alimentación de los hijos, y eso obviamente hace que se aprovechen bien incluso los programas que tenemos vinculados al fortalecimiento de la productividad, como los créditos sociales, los huertos de traspatio. Todos esos elementos son muy aprovechados por la mujer porque la motivación que trae o el motor que trae es la familia. Desde que se implementaron todos estos programas de asistenciales, ¿no?, en la época de Salinas de Gortari, ¿no?, con solidaridad, sí, han habido muchas ha habido muchas críticas, ¿sí? Si esos programas sirven, el famoso no le des enséñale a pescar, enséñale a pescar, exacto. Sin embargo, cuando llegó Fox y Calderón, los mantuvieron y los reforzaron. Tu experiencia al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿estos programas tienen que existir? ¿Hay que hacerles algunos cambios? Si los quitaran, regresaríamos a los niveles de pobreza que teníamos anteriormente, porque de todas maneras la pobreza es mucha, o sea, no estamos diciendo ya no hay pobreza, nada más disminuyó la pobreza, pero las necesidades son muchas, y ahora con lo que sucedió en los sismos en Chiapas y Oaxaca, si Yucatán se consolida como polo de desarrollo, pues tenemos que imaginarnos que mucha gente de allá va a migrar para acá. Sí, entonces tú lograste ya bajar 5 puntos a través de un gran esfuerzo de programas, y si tienes una gran migración, pues al rato vas a volver a incrementar esos puntos, y no fue por un mal trabajo, sino simplemente porque las necesidades del país son muchas. Migración, mira, yo creo que lo que hay que fortalecer es la equidad. Tenemos que construir condiciones para la equidad, y la equidad se construye. John Rawls decía que en su teoría de la justicia, que la justicia se debe vivir en tiempo presente. No podemos hacer cálculos para los que hoy están mal, dentro de 20 años puedan estar mejor nada más. Sí es cierto, se deben hacer políticas estratégicas que ayuden a quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad al día de hoy, pero la equidad se vuelve fundamental. Yo coincido en más que dar el pescado hay que enseñar a pescar, pero hay que entender quiénes tienen condiciones de aprender a pescar. En ese sentido, tenemos que trabajar en las zonas donde hay mayor vulnerabilidad,
creo que se debe de iniciar en temas de alimentación, de salud, que son fundamentales, en donde la infraestructura social entra como un tema fundamental para que la salud vaya mejorando, porque, insisto, el tema no es la entrega del baño, sino que en la casa deje de haber el problema constante de la gastroenteritis, de la hepatitis. El tema no es el cuarto más, sino que el hacinamiento que esto produce hace que un simple catarro haga que se enfermen más los miembros de la familia, y quien está viviendo en pobreza entonces tiene más probabilidades de enfermarse, y tristemente quien tiene más probabilidades de enfermarse tiene más gastos, distractores, menos dinero, y agrava su misma condición. Entonces ahí esa primera base de equidad tiene que seguirse atendiendo, y la ruta está muy clara porque están identificados dónde están los retos en el Estado, dónde están los recursos, qué tenemos que hacer en cada caso, e ir avanzando en la atención de los mismos. Paralelo, no en segundo lugar, paralelo, tenemos que seguir trabajando en que este niño, imaginemos al niño que ya tiene en su casa un cuarto donde ya no vive en hacinamiento, en el ideal ya hay baño, tiene condiciones suficientes para encontrar alimentación en el hogar vía los programas nutricionales que existan, los programas alimentarios que existan, o bien por las mejores condiciones que en la casa se vayan dando. Ese niño pueda asistir a la escuela perfectamente, tener las mismas condiciones que otros, con útiles escolares, con los zapatos, con todo lo que se le está otorgando, que reciba una educación de calidad, que pueda entonces formarse, al convertirse en un joven adulto, encontrar opciones educativas y encontrar un ecosistema económico que pueda recibir a ese joven para que pueda desarrollarse, sea en un mejor empleo o bien desarrollando él alguna actividad propia que el propio esquema económico en el que se está desenvolviendo reciba bien en la zona en que se encuentra. Entonces, por eso hay que trabajar mucho en la base, pero paralelo a eso, con un plan económico, con agendas económicas que se distribuyan por todo el Estado de acuerdo a las vocaciones que se están teniendo, para que esas personas vayan encontrando cabida al desarrollo que Mauricio, pero volvemos a eso de cómo va a ir el niño cómo es en lo que crece el césped se muere la vaca, cómo va a ir el niño al colegio a estudiar si no tiene que comer. Entonces es un círculo vicioso. Y es que afortunadamente no es una por otra, ¿no? Yo creo que el éxito va de la mano. Hay políticas integrales que hoy se están llevando a cabo. Creo que uno de los éxitos del gobierno del licenciado Zapata ha sido precisamente tener esa visión integral, porque nos podrían decir a nosotros, bueno, ¿qué tiene que ver la seguridad con el combate a la pobreza? Definitivamente la seguridad es un factor que está atrayendo inversiones que están generando empleos que están ayudando a más familias, y que esas familias puedan estar saliendo de condiciones de pobreza o de carencias en razón de que se está logrando desde una visión integral. Lo mismo en la política económica, que de manera estratégica está generando inversiones, proyectos de infraestructura para que esas inversiones vayan llegando a nuestro Estado, y con esa perspectiva que hoy Yucatán tiene. Yo creo que el gran reto que tenemos en nuestro Estado es aprovechar las condiciones de rumbo y de ruta definida que hoy tenemos, consolidarla y con esto seguir avanzando. Y las evaluaciones que tenemos en el combate a la pobreza son, yo creo, elementos que ilustran esta tarea, porque ya vemos cómo hay una disminución sostenida de los mismos. Pasamos de ese 48.9 a 41.9, 7 puntos a la baja en lo que va de este sexenio, y como bien dice Bernardo, todavía es mucho, falta por hacer, pero lo importante es que tenemos una ruta definida que está dando resultados y que no debiera de cambiarse. Oye, Mauricio, en el supuesto de, bueno, tú has dicho que aspiras como cualquier político, y yo creo que desde hace quién sabe qué cantidad de años aspiras a gobernar tu estado. Se me hace lógico en cualquier persona que está en tu papel. Si tuvieras la oportunidad de gobernar tu estado, ¿hacia dónde encaminarías la política económica y social del Estado? Yo creo que en el tema de la política económica y social tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento de lo que hoy nos está funcionando. Tenemos que seguir apostándole al crecimiento industrial. Tenemos grandes retos con el tema del gas natural. Tenemos que traer más gas natural para que la industrialización del Estado se consolide y se vuelva una realidad. Tenemos que hacer posible que la conectividad de nuestro Estado mejore. Tenemos que aspirar a tener carreteras de buen nivel que nos lleven al centro del país, para que los productos que podamos sacar y que puedan entrar por vía del puerto de altura, con el nuevo calado que vamos a estar teniendo, pueda permitir a Yucatán convertirse
invertirlo en ese polo de atracción de inversiones al cual está destinado. Tenemos que seguir trabajando en el sector servicios, el turismo ¿Sí tiene ya es mucho un por hecho dar. lo del nuevo calado? Están trabajando en ello, está muy avanzado, entiendo, pero tiene que ser una tarea que debamos de realizar. Yo creo que el tema del nuevo calado, el tema del gas natural, es una agenda Estado. obligada del Estado para trabajarlo, y en ese sentido tenemos que tener una agenda estratégica con el sector productivo, en donde vayamos de la mano todos los que están dispuestos a invertir en Yucatán, los yucatecos que están invirtiendo y están dando lo mejor de sí para nuestro estado, para propiciar que esas inversiones se faciliten, que puedan avanzar, que nos permitan seguir creciendo. Tenemos que apostarle al fortalecimiento del capital humano, tenemos que hacer que ese capital humano haga las veces para que las oportunidades que estamos teniendo se dinamicen, se puedan fortalecer día con día, y obviamente un rubro importantísimo. Tienes clarísimo el decálogo de cosas yo creo que hay que hacer. Y obviamente uno de los rubros para que esto suceda es mantener la seguridad. Entonces la seguridad hay que trabajarla muy fuerte, no solamente en equipamiento tecnológico, en mejor capacitación de nuestros cuerpos de seguridad, en la mejora de sus ingresos, que lo ha hecho este gobierno, sino también en el fortalecimiento del tejido social. Y esto se logra con... Saidem? Sí, indudablemente. Yo creo que no solo a él, yo creo que hay varios funcionarios que están haciendo una gran labor, y creo que la continuidad de este gobierno, no solo para un servidor, sino para quien vaya a gobernar este estado, va a ser un elemento fundamental para que Yucatán le siga yendo bien. Para Yucatán, lo que estamos visualizando es continuar el proyecto que se ha estado realizando en la cuestión económica, ¿sí? Y fortalecer los elementos que se requieran para tratar de mantener la seguridad. Todo es susceptible de mejora, pero yo creo que el rumbo está muy claro. Debemos de continuar y consolidar este rumbo, y efectivamente yo creo que son dos columnas fundamentales. ¿Cómo le hacemos para que el crecimiento económico se sostenga en nuestro estado? ¿Y qué tenemos que hacer para que la tranquilidad, la armonía en la que estamos viviendo, donde se incluye seguridad, donde se debe de incluir planeación y desarrollo urbano para todas nuestras zonas, para nuestras comunidades y zonas metropolitanas, cuidado del medio ambiente, todos esos elementos, cómo le hacemos para que en los próximos 10 años estemos en ese Yucatán en el que soñamos estar todos? Mauricio, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí el día de hoy. ¿Algo que quieras comentar antes de irnos? Agradecerles la oportunidad, como siempre es un gusto, y creo que cada vez más van a ser necesarias estas mesas de análisis en donde la democracia de resultados se basará en la adecuada y eficaz comunicación con la sociedad, y obviamente los profesionales de los medios de comunicación van a ser fundamentales para ello. Pues él es Mauricio Sahuí Rivero, se despide Rodrigo Menéndez. Bernardo Laris. Manuel Triay. Muy buenos días.